Vamos a hablar de lo que está pasando en el país y de otras cosas que tienen que ver con Argentina. Lo vamos a hablar con Heraldo Muñoz, economista, especialista en comportamiento humano, innovación en negocios de triple impacto y finanzas sostenibles, y presidente de la Fundación FENSUS, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Heraldo? Buen día. Estamos aquí con Fernando Oviedo. Mi nombre es Claudia Durán. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Un gusto para nosotros también. Tenemos que hablar de temas económicos, pero hoy nos encontrábamos, en realidad ayer a última hora, con esta sorpresita de la prohibición de las ventas de pasajes al exterior en cuotas. Va a estar complicado, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar? Nosotros decíamos, ¿qué significa esto? Son todas medidas por ahí heterodoxas de tratar de controlar la oferta y demanda de divisas, ¿no? Bueno, como que ante la creciente desconfianza en la moneda nacional por un montón de temas sobre todo de políticas monetarias y políticas fiscales, se va recurriendo a diferentes métodos para tratar de ir calmando esta tendencia natural a aumento de la demanda. Esa demanda de divisas que no se puede controlar por confianza, bueno, hay un montón de fugas, motivos de fuga y de caída de reservas, y uno es los viajes al exterior. Por eso sale esta medida heterodoxa para tratar de tapar un poco una de las tantas fuentes de pérdida que tiene este gran balde pinchado por varios lados, ¿no? Tal cual. Heraldo, nosotros decíamos, ¿quién toma ese tipo de decisiones? Porque, digo, desde hace tiempo se viene hablando y da la sensación, digo, los analistas lo saben mejor que nosotros, esto de que cada uno en lo que es el gabinete económico toma decisiones por su lado. Digo, en más de una oportunidad incluso los analistas dicen, parece que es así. ¿Es así? Digo, ¿es una decisión de Guzmán, directamente del presidente del Banco Central? Mira, yo la verdad que no sería interesante, hay hipótesis siempre de estos temas. Parecería ser que ideológicamente viene más del ala del kirchnerismo que de Guzmán. Guzmán por ahí tiene una mirada un poco más ortodoxa, más de economía tradicional, en el buen sentido, digamos, de la palabra, porque a veces se usa críticamente este término. Sí. Pero en ese sentido, y la mirada kirchnerista es más disruptiva, no desde el punto de vista creativo para mi gusto, sino más bien sin fundamento, podríamos decir sin fundamento científico, toman medidas, por ejemplo, el déficit fiscal y la no atención a la inflación es una característica muy fuerte del ala más política que viene del lado del kirchnerismo, y se sabe que hay una interna muy grande con Guzmán, que quiere poner cierta disciplina fiscal y monetaria. Entonces, tal vez, ojo, ya la desesperación de una enfermedad crítica que tiene Argentina puede ser decisión de él, pero no creo que sea parte de la política de esa área, sino del área política más de Fernández, sino del área política más del kirchnerismo, el continuar con estos déficits fiscales o estas emisiones monetarias tan descontroladas. Y de ahí hay que atender con medidas paliativas como estas, que tal vez esto ya es una solución, no la deseada, no lo ideal, no de corto. Son soluciones ya de emergencia con muchos efectos colaterales, como por ejemplo en este caso puntual, esta regulación, esta prohibición de gastar dinero en el exterior disminuye los flujos turísticos, y eso genera una disminución del canal de pasajes. Eso puede disminuir también y afectar el turismo receptivo también de extranjeros que traigan divisas para Argentina. O sea, toda regulación es peligrosa en potencia, y este es un caso más. Claro. Heraldo, estamos hablando de una medida que supuestamente busca preservar un poco las reservas, ¿no? Estamos hablando de esto, es el gran problema crítico. Claro, vos corregime si me estoy equivocando, pero estamos hablando de que hay entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, ¿no? de reservas, y pensando en que tenemos que pagar próximamente, ¿no? Al menos 1.800 de esos 1.000 millones de dólares. Digo, ¿es una medida que tiene un impacto real en cuanto a tratar de engrosar o mantener las reservas, o es un porcentaje mínimo? Mira, parecería ser un porcentaje mínimo que solo es más el ruido que trae que la solución que genera. Creo que el acuerdo grande, el nivel de reserva está casi, el nivel futuro de la reserva argentina está casi ligado al acuerdo con el Fondo Monetario, que no se termina de definir, y al haber tanta interna política, desde afuera los mercados empiezan a percibir que peligra este acuerdo, que si bien el área, de nuevo, el área de Guzmán
digamos, quiere llegar a un acuerdo, pues sabe que es vital para no entrar en default y no poner en peligro el nivel de reservas. Sabe que hay un área con poder político en la interna con el kirchnerismo que es casi una bandera el no acordar con el Fondo Monetario. Entonces, y ahí creo que pasa el gran problema. Después lo demás pues, son pequeños paliativos menores de corto plazo, que el turismo al exterior, si bien es una fuente de fuga a ver, es una demanda, es un consumo natural que Claro. quiere hacer la gente acá, que hay que compensarla con exportaciones a lo mejor o con otro tipo de medidas, pero no deja de ser un paliativo de un goteo cortito, pero que a largo plazo puede ser significativo. El tema es que no creo que sea la solución cortar esto, sino generar más flujos por otro lado, ¿no? No es una mala señal, digo, porque hoy están todos criticando esta situación y esa desconfianza que ya está instaladísima, ¿no alimenta aún más esa desconfianza de propios y extraños? Todas estas señales dan como señales al exterior de una ideología muy heterodoxa y que les hace recordar a los mercados internacionales a una regulación de muy mala calidad parecida a las que se establecen en Venezuela. O sea, claro. Es un síntoma más de decir, si Argentina es un país que hace cosas muy raras con la economía, anda a saber cómo termina, cuidado con ese lugar, y bueno, ahí empieza a haber indicadores como riesgo país. Ahí queríamos también apuntar. Claro, sí, pues, el tema era... Es un punto más en contra, sí. Era entender esta medida justo en el día en el que se va a conocer un récord, ¿no? En la cifra de riesgo país. ¿Cómo se lee? Sí, es un récord relativo importante. Justo estaba revisando que en marzo había tocado un pico mucho más alto. Y se lee relacionado con todo el cóctel que estamos hablando, ¿no? De un acuerdo del Fondo Monetario que no termina de caer, combinado con un déficit fiscal que tampoco parece revertirse, que se agudizó mucho ante las elecciones y pareciera ser que va a continuar. Este déficit fiscal financiado principalmente con emisión monetaria va a seguir atacando el tipo de cambio. Este desdoblamiento, que donde es casi el doble un dólar blue, que si bien no es, tal vez muchos defienden que no es tan representativo el volumen de operaciones, pero no deja de ser un símbolo muy importante, que hay un dólar paralelo que sea el doble. Y esa mezcla de cosas, más esta semana que justo se generaron muchas turbulencias en los mercados financieros internacionales por algunos movimientos ya extra argentinos, esa combinación hizo que Argentina fueran los bonos menos deseados, y los mercados tratan de sacarse los mercados argentinos ante estas cuatro noticias que nombramos, ¿no? Claro. Un país que no acuerda con el fondo, con déficit fiscal sostenido, con un tipo de cambio doblado tan grande, en un contexto de turbulencia en los mercados bursátiles internacionales, y lo primero que me saco de encima son los bonos más riesgosos, dicen los mercados de Nueva York a lo mejor, y bueno, de ahí eso hace que todas traten de vender los bonos argentinos, y ahí digamos lo que es riesgo país, es un concepto bursátil en realidad, claro, que refleja todo lo que estamos hablando, es un indicador más, es como la temperatura de la fiebre, digamos. La temperatura de la fiebre te está indicando que hay algo adentro que anda mal. De alguna manera es una forma que tienen los analistas, el que ocurre con los bonos argentinos y su precio, de que hay algo que está mal y que los mercados de afuera están percibiendo como peligroso tener un bono argentino. Eso hace caer el precio de los bonos por exceso de oferta, porque todos los quieren vender, y como el precio del bono es la inversa de la tasa de interés que termina pagando Argentina, se ve reflejado en este riesgo país, que no es ni más ni menos que una diferencia entre la tasa que paga Argentina por los bonos, por su deuda, digamos, respecto a la tasa que pagan los bonos libres de riesgo, que se consideraron históricamente que eran los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Heraldo, te quería hacer una consulta hablando específicamente del tema Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que parece que cada vez es más difícil. Digo, además con estas señales no creo que al fondo le caigan muy bien estas señales, y tal vez me estoy equivocando, vos sos el especialista, pero te quería preguntar, cuando se le pregunta a la gente, porque todo el mundo dice, el kirchnerismo no quiere acordar con el fondo, y el otro día escuchaba una nota que le hacían a Máximo Kirchner y decía... Néstor le pagó en el 2006 al Fondo Monetario, está bien, en ese momento era una deuda de 9.800 millones de dólares, era mucho más fácil de pagar, lo hizo en un solo pago Néstor Kirchner, entonces decía, él aclaraba, no queremos, no es que no se quiera pagar, sino no queremos con las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, pero pasan estas cosas y uno entiende que, como lo decías vos, son señales de todo lo contrario, como que no quieren un acuerdo.
Sí, yo creo que, a ver, el acuerdo lo necesitan, el tema es que están en una posición de negociación un poco más dura y lo necesitan, o sea, la política argentina para llegar ya con un horizonte de 2023, digamos, necesita un acuerdo con el fondo. El tema es que consideran, primero, que pueden imponer un poder de negociación más fuerte y quieren mostrar toda una ideología filosófica detrás de esto, no sé si tal vez un poco demagógica o populista, pero que diciendo, nadie nos va a imponer condiciones a nosotros. Sí, y a partir de eso darle señales al mundo, ¿no? Claro, yo creo que eso no le debe gustar para nada. Y adentro del fondo deben haber funcionarios también con un poco más progresistas, queriendo decir, bueno, pero es un país, hay ciudadanos detrás, y otro que decir, no, ya está, acelerar, pisarle la cabeza porque ya no estamos cansados. Es como debe haber esa discusión, me lo imagino, ¿no? Porque como en todos lados no hay una homogeneidad de criterios, y entonces hay que ver con qué interlocutores, con quiénes estarán haciendo lobbies, con qué funcionarios, que estarán con un poquito más tolerancia y otros que estarán un poquito más intolerantes. De todas maneras yo creo que van a tirar de la soga, pero tengo la esperanza y creo que no van a poner, tampoco van a poner la cabeza política, que sería entrar en default y una crisis tan grande que les costaría, más que nada no por convicción, pero sí por conveniencia por lo menos, ¿no? Van a decir que no nos conviene entrar en default y van a tirar de la soga hasta que vean que no hay otra opción. Estamos, yo creo que tal vez hasta juegan al policía bueno y malo ahí. Yo creo que van a mandar a Guzmán a que arregle, nosotros dijimos que no había que arreglar, y van a jugar un poco eso en esa interna del peronismo, digamos. Bien, estamos exactamente a un mes de las fiestas, y siempre diciembre para Argentina, y en sus épocas más complicadas, es un mes sensible. Es un mes sensible, es el termómetro. ¿Cómo nos ves en unos 30 días? Yo creo que no creo que, a ver, hace mucho se viene, la fiesta nos trae malos recuerdos, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico. Yo percibo que ojalá que sea un año más en el que hay ruido, va a haber malestar, va a haber angustia, pero no va a pasar nada, y porque de alguna manera los sectores populares por ahí están un poco más contenidos por una política un poco más asistencialista, que genuina. Y eso es de alguna manera es un control de disturbios en este país, así que me meto un poco en un tema que no es mi especialidad, pero opino más como ciudadano, que no va a haber conflictos porque va a estar controlado desde la política, desde el ala del bienestar social, va a estar conteniendo un poco la política social en los temas más delicados, como pueden ser disturbios, ese tipo de cosas, ¿no? Tal cual. Y después va a ser una fiesta con agridulce para el argentino tipo, porque no vamos a tener un poder adquisitivo históricamente bajo. Y bueno, es importante actuar con coherencia, empoderarse de la coherencia, a falta de un panorama mejor, empoderarse de la coherencia y aprender que lo importante es esa paz interior de estar más o menos con las finanzas ordenadas, que será una fiesta con no regalos tan lindos, no tan suntuosos, no con platos de comida tan ricos en la mesa, pero lo importante es que nosotros nos empoderemos del lugar que tenemos, sin gestión, que es armonizar un poco nuestras finanzas, planificar y decir, bueno, con esto cuento, ¿qué puedo hacer con esto? Y no estar tanto idealizando lo que nos gustaría tener, que se ve que por ahora no va a estar en el panorama. Ser más realistas, ¿no, Heraldo? Con nuestra economía. Ser más realistas y no estar tan enojados porque solo gastamos energía ahí. Así que me meto más un poco con el tema que me gusta más por ahí, el comportamiento respecto a esos temas. El enojo de lo que está pasando en la política es un desgaste muy grande que nos quita creatividad, nos quita motivación para salir a trabajar y generar ese valor agregado que es el que necesitamos proyectar para el año que viene. Bueno, es lo que hacemos con lo que tenemos y no que nos gustaría que pase. Creo que va a ser clave para estas fiestas, para pasarla más o menos bien y empezar a planificar desde cada uno de nosotros qué vamos a hacer el año que viene con creatividad y el menor enojo posible, que creo que nos va a ayudar. Sin duda. Heraldo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, un placer escucharlo y seguimos en contacto con cualquier cosa. Así será. Hasta la próxima. Hasta luego. Heraldo Muñoz, economista especialista en comportamiento humano, innovación en negocios de triple impacto y finanzas sostenibles, hablando con nosotros de todo, riesgo país, el acuerdo con el fondo, la prohibición de ventas de pasajes al exterior en cuotas. Debe estar enojadísima la gente, así que bajen un cambio. Sí, que es lo que nos recomienda Heraldo. Ese consejo del final me parece que es importante resaltar. Sin duda.